Muy buenas noches, querida iglesia. El día de hoy vamos a dar inicio a este estudio de los atributos de Dios. El día martes anterior, nuestro hermano Benjamín estuvo compartiendo con nosotros acerca de una introducción a los atributos de Dios. Y hoy daremos inicio a estos atributos de manera particular. Nuestro hermano Benjamín estuvo compartiendo con nosotros un concepto, algunas categorías o clasificaciones de los atributos de Dios y un pantallazo genérico acerca de cada uno de estos. Solamente por recordar, podemos entender los atributos de Dios como aquellas características o cualidades esenciales, permanentes y propias de Dios mismo. Cada una de estas características se extienden asimismo a las tres personas de la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad es Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar este apasionante estudio acerca de los atributos de Dios, pero antes quiero que me acompañen en oración. Vamos a orar. Padre, gracias le damos porque podemos estudiar su palabra, porque podemos comenzar este estudio tan grandioso acerca de los atributos de Dios. Te rogamos que seamos aprendices de su palabra, que podamos conocer más acerca de estas características que se le atribuyen a usted en su palabra. Rogamos su dirección y que podamos gozarnos juntos como hermanos estudiando acerca de usted. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos, los atributos de Dios. Y el día de hoy nos corresponde empezar a ver un primer atributo, y este es la omnipresencia de Dios. Lo primero que tenemos que considerar es que la omnipresencia de Dios es una palabra compuesta, es decir, integrada por dos elementos o palabras. La palabra omni, que significa todo, y una segunda palabra, presencia. De manera que omnipresencia significa toda presencia. En segundo lugar, debemos señalar que la omnipresencia no es lo mismo que decir panteísmo. Hoy en día existe un concepto errado acerca de la persona de Dios llamado panteísmo. El panteísmo significa que Dios está en todas las cosas y cada cosa es Dios. Por ejemplo, si usted ha estudiado algunas culturas como los indígenas, los mapuches o algunas religiones del oriente como el budismo o el hinduismo, va a decir, por ejemplo, que un árbol es Dios, o que los peces del mar son Dios, o que los pájaros son Dios, o que usted mismo es Dios. Pero ese es un concepto errado, antibíblico, no es lo que enseña la Biblia. De modo que hay que conocer ese falso concepto, pero contrastarlo con lo que dice la Biblia. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Si usted pudiese describir a Dios, entonces entramos al estudio de los atributos de Dios. Entonces ya dije que es una palabra compuesta por dos elementos, todo y presencia. De modo que Dios es omnipresente. ¿Qué significa que Dios sea omnipresente? Significa que Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo. Dios está presente en todos los lugares al mismo tiempo. En otras palabras, Dios no se encuentra limitado por el espacio.
Por ejemplo, si usted piensa en el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice allá las Escrituras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. Creó el espacio. Sin embargo, ese espacio que Él mismo diseñó, que Él mismo creó y en el cual participaron las tres personas de la Trinidad, no pueden contener a Dios. Dios no se encuentra limitado ni por el espacio, ni el espacio puede contener a Dios, ni tampoco las cosas que el hombre ha creado pueden contener a Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos textos que hablan acerca de la omnipresencia de Dios. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Dice así: pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa, haciendo referencia al templo que Salomón había diseñado y construido para Jehová, para que habitara su presencia, dice, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y antes dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Su presencia excede a lo creado, su presencia excede a lo material, a lo visible e invisible. También podemos afirmar que Dios lo llena absolutamente todo. Jeremías capítulo 23. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 23. Los versículos 23 y 24. Dice así, pregunta, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Algunas cuestiones que podemos decir. En primer lugar, Dios dice que ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Pensemos en las distancias. Ni muy cerca ni muy lejos, ni aun las distancias pueden contener a nuestro Dios. Pero también el texto dice, versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Reitera esta idea de que Dios lo llena absolutamente todo. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a Jehová, pero al mismo tiempo su presencia lo llena todo, como dice acá. Él está presente en todos los lugares al mismo tiempo. De la misma manera en que en este momento se encuentra aquí, Dios está en cada hogar representado de un hijo de Dios. Su totalidad, todo su ser, todo el ser de Dios se encuentra totalmente en todos los lugares que Él mismo ha diseñado. Vamos a ver otro texto en el Salmo 139, que es otro pasaje clásico que podríamos decir acerca de lo que es la omnipresencia de Dios. Salmo 139. Salmo 139, desde el versículo 7 al versículo 11, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba,
y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo primero que hay que señalar es que el versículo 7 hace referencia a la omnipresencia del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Pero desde el versículo 8 al versículo 12 hace referencia a Dios en su totalidad, a Dios, a Jehová mismo, su omnipresencia. No hay lugar, no existe lugar, no existe espacio que pueda esconderse de la presencia misma del Señor. Por ejemplo, los cielos, el Seol, o también llamado Hades, es la palabra griega en el Nuevo Testamento, que es este lugar de los muertos. Tampoco pueden esconderse el lugar específico donde sale el sol, el oriente, o el extremo del mar, o las tinieblas, la noche, la luz. Nada puede ocultarse, nada puede escapar de la presencia de Dios. De modo que hemos estado viendo algunos textos que hablan acerca de la omnipresencia de Dios, pero también ligándolo a la clase que hizo Benjamín, podemos categorizar o clasificar este atributo de la omnipresencia de Dios en tres categorías. Vamos a decir, en primer lugar, que la omnipresencia es un atributo natural. Es un atributo natural. ¿Qué significa esto? Significa que es de la esencia o de la sustancia misma de Dios. En segundo lugar, vamos a decir que este atributo llamado omnipresencia de Dios es un atributo absoluto. Es un atributo absoluto. Y esto dice relación con que es una cualidad directa de Dios mismo. Y por último, una tercera categoría o clasificación, la omnipresencia es un atributo incomunicable. Benjamín también hizo referencia a atributos intransferibles, que sería exactamente lo mismo. Atributo incomunicable o intransferible. Y al respecto, esta clase de atributos que se distinguen como incomunicables o comunicables, los incomunicables yo los defino como aquellas características o cualidades exclusivas y excluyentes de Dios. En otras palabras, solamente Dios es, en este caso, omnipresente. Solamente Dios es omnipotente. Solamente Dios es omnisciente. Son atributos exclusivos y excluyentes de Dios mismo. Y como mencioné al comienzo, atributos incomunicables que se extienden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a las tres personas de la Trinidad. Muy bien, esos son algunos textos bíblicos que puedo compartir con ustedes. Ya sabemos un concepto acerca de los atributos de Dios, un concepto acerca de la omnipresencia de Dios y algunas clasificaciones en relación a este atributo de Dios llamado la omnipresencia. Ahora, la gran pregunta que debemos hacernos nosotros, hermanos, es cómo se relaciona la omnipresencia de Dios con nosotros los creyentes. Si sabemos que de por sí es un atributo incomunicable, es un atributo exclusivo y excluyente de Dios mismo.
Pero ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Lo primero que vamos a poder observar y al mismo tiempo admirarnos de nuestro Dios es justamente esto mismo, que sea un atributo incomunicable. Quiero hablarles acerca de la exclusividad de Dios. Solamente Dios posee, tiene esta característica, esta cualidad que lo distingue respecto de toda su creación. Piense usted, ni aun Satanás, que muchas veces quiere ser superior a Dios, de hecho quiere ser superior a Dios, ni aun él, como criatura de Dios, diseñada, creada por Dios, tiene la cualidad de ser omnipresente. De tal manera, queridos hermanos, que solamente Dios es omnipresente. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen esta cualidad, pero no existe ningún otro ser creado, llámese el ser humano, usted, yo, los ángeles, las criaturas que Él mismo diseñó, que sean omnipresentes. Por eso debemos maravillarnos de quién es nuestro Dios. Dios es exclusivo, se distingue absolutamente de sus criaturas, de su creación. Esa es la primera aplicación, la primera enseñanza a meditar. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios no tiene alcance, no tiene limitación alguna. Solo Dios es omnipresente, solo Dios tiene la capacidad de estar en distintos lugares al mismo tiempo. En segundo lugar, ¿qué podemos aprender? En segundo lugar, podemos aprender que Dios todo lo ve, Dios todo lo observa. Dios sabe quiénes están en este momento escuchando la palabra de Dios, quiénes están aprendiendo acerca de sus atributos. Quiero que me acompañen rápidamente a Proverbios, capítulo 15, Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios ve, Dios observa todo cuanto existe. Dios observa a los buenos, pero también Dios observa a los malos. Y esto no puede dejarnos indiferentes, y sí o sí tenemos que ligarlo a otro atributo de Dios, que es la santidad. Si Dios me ve, Él sabe todas las cosas. Dios sabe lo que hago, Él sabe lo que observo, lo que miro. Eso tiene que producir en mí temor del Señor. Saber que Dios me observa, Dios sabe cada cosa que hago. Si Dios lo observa todo, eso debe producir en mí santidad. Debe producir diligencia en lo que hago, en lo que pienso, en lo que digo, en lo que veo. Como aplicación, guarde su pureza sexual. Hoy en día, el celular es un peligro para usted, para mí. El Internet es un peligro para nosotros, que Satanás y nuestra propia carne van a buscar la oportunidad para hacernos caer. Y si Dios está en ese momento en que usted está preparándose tal vez para ver lo que no debe ver, sensualidad, pornografía, cualquier cosa que le atraiga, o tal vez usted se está dejando corromper al evadir impuestos, o tal vez no está pagando el boleto del Transantiago o del metro, o me estoy quedando con algún vuelto. Hermanos, el chileno siempre está buscando la trampa, está buscando el engaño. Pero al saber que Dios
todo lo ve, que todo lo observa, eso debe producir en mí reverencia, temor de Él, y tarde o temprano, recuerde que en el tribunal de Cristo, Él va a examinar nuestras vidas, qué hicimos y qué no hicimos estando en el cuerpo. De manera que al saber que Dios me ve, que todo lo observa, debo cuidar todo mi actuar, todos mis pensamientos, todo lo que veo. Entonces, en primer lugar, la exclusividad de Dios. Qué grandiosa verdad saber que Dios, solamente Él, es omnipresente. En segundo lugar, saber que Dios todo lo observa, todo lo mira, y no tan solo observa a los malos que hacen el mal, que cometen pecados, que desobedecen a Dios mismo, sino a usted, a mí. Nos ve cada día las cosas que hacemos. De modo que debemos guardar nuestras vidas, guardarnos de todo aquello pecaminoso que busca hacernos tropezar en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestras manos, en nuestros pies. Cuidémonos de todas estas cosas. En tercer lugar, el saber, queridos hermanos, que yo, ni usted, ni cualquier hijo de Dios se puede ocultar de la presencia de Dios, puesto que Él es omnipresente. Ponemos el ejemplo de Adán y Eva. Cuando ellos cayeron en pecado, desobedecieron a Dios, lo primero que hicieron fue ocultarse de la presencia de Jehová. Y eso, mis queridos hermanos, es una tendencia natural del hombre. Ahora, usted como hijo de Dios, cada vez que peca contra Dios, yo creo que la primera reacción de nosotros es querer ocultarnos, querer evadir la presencia del Señor. Por favor, regresemos nuevamente a Jeremías, capítulo 23. Jeremías 23, solamente el versículo 24, dice así: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Ahí la palabra escondrijos también se traduce como escondites. Y sabemos que los niños, por ejemplo, uno de los juegos que más les encanta jugar es las escondidas. Yo creo que usted y yo en algún momento jugamos también a las escondidas. Y ellos tratan de buscar un lugar donde nadie más los encuentre. Ahora, si este ejemplo lo trasladamos a la omnipresencia de Dios, no existe ningún ser humano que se pueda ocultar de la presencia de Dios, ya sea creyente o no creyente. Y acá el texto dice, preguntando, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondites que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Quiero que entienda que es imposible ocultarse, esconderse de la presencia de Dios. Recordará usted a este personaje Nicodemo, allá en Juan capítulo 3. Curiosamente, este fariseo, este principal, como se describe, fue a buscar a Jesús, pero no lo hizo de día, sino dice el texto que fue de noche a ver a Jesús, porque él tenía temor de ser descubierto por sus colegas, otros fariseos, y por eso fue de noche. Mas para Dios no hay nada que le podamos ocultar. Él, cada trampa, cada engaño, cada cosa que nosotros hacemos, Él lo ve, como aprendimos en el punto anterior. Dios todo lo ve. Y si Dios todo lo ve, entonces yo no me podré ocultar de su presencia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, que ante cualquier pecado que hagamos en contra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios es confesarlo. Y la palabra confesión significa decir lo mismo que Dios piensa en relación al pecado.
Si usted me escucha y por ejemplo, ha visto algo que no debe ver, o ha frecuentado cierto lugar, o ha dicho malas palabras, eso mismo, exactamente como lo vio, como lo hizo, como lo dijo, debe confesárselo al Señor. Y en segundo lugar, arrepentirse de ese pecado, dar la vuelta a ese pecado. No podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Si vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, acá el apóstol Juan está haciendo referencia a un tiempo futuro conocido como la tribulación, un periodo de 7 años. Este periodo se caracteriza por ser una etapa de juicio donde la ira de Dios se derrama sobre las naciones y también sobre su pueblo, Israel. Y en Apocalipsis capítulo 6, allá en los versículos 15 al 17, observe usted la actitud y conducta de los hombres que van a verse enfrentados a este periodo de la tribulación. Versículo 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ellos mismos van a decir a las cuevas, a las rocas, a las peñas: escóndanme de la presencia del Cordero, escóndanme de aquel que está sentado en el trono. Y déjeme decirle, hermano, que no podemos ocultarnos de la presencia del Señor. Si bien eso está enfocado para aquellos que van a estar viviendo en esos días, la iglesia ya va a haber sido arrebatada a los cielos, nosotros no estaremos en ese momento, pero sí podemos aprender que no podemos ocultarnos de la presencia de nuestro Dios, no podemos ocultarnos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y una última aplicación que podemos aprender acerca de la omnipresencia de Dios es que Dios está con usted, Dios está conmigo. En Mateo capítulo 28, Mateo 28, versículo 19, Jesús, hablando acerca de la gran comisión, Mateo 28, versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. El Señor Jesucristo dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Dios está con nosotros cada día, todos los días de nuestra vida. Palabras del Señor Jesucristo, vemos su omnipresencia. Pero también, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, sabemos que las Escrituras afirman, sobre todo el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo mora permanentemente en el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Si eres un creyente, no debes vivir según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted es un creyente, debe estar seguro de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como se dice,
mora en el creyente, mora en usted que me está escuchando, mora en mí, mora en cada hijo de Dios. Y también ese mismo Espíritu Santo que es omnipresente, mora también en cada iglesia local. Tenemos allá como referencia 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, la morada del Espíritu Santo en su iglesia. Y puede saber, conocer usted que existen muchas iglesias locales, pero el Espíritu Santo, debido a su cualidad de la omnipresencia, puede estar habitando, morando en cada iglesia local. Muchas aplicaciones que podemos obtener acerca de este primer atributo de Dios. En primer lugar, Dios es exclusivo. En segundo lugar, Dios todo lo ve, todo lo observa. Por lo tanto, usted debe vivir en santidad, debe vivir como Dios quiere que viva, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus mandamientos. En tercer lugar, no puedo ocultarme de la presencia de Dios. Es como aquel versículo allá en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si Dios no puede ocultarse de mi presencia, yo jamás lo voy a poder burlar o engañar. Solamente me autoengaño. Y en cuarto lugar, sepa, hermano, hermana, ahora que estamos viviendo este tiempo de cuarentena, Dios está conmigo. Tal vez usted se siente solo, desamparado, se encuentra abandonado por los hombres, por las mujeres. Sin embargo, Dios nos asegura: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar dando gracias a Dios por estudiar este primer atributo de Dios llamado la omnipresencia, la toda presencia de Dios. Dios no se encuentra limitado por el espacio, ni el espacio lo puede contener. Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Dios es omnipresente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias porque hemos podido dar inicio al estudio de estos atributos de Dios de manera particular. Gracias Dios porque hemos conocido un poquito más acerca de la omnipresencia de Dios. Gracias porque podemos saber que usted está en medio de nosotros en este momento, que usted está en todos los lugares, en los cielos, en la tierra, donde sale el sol, en los mares, en absolutamente todo, porque todo ha sido creado por usted y su presencia excede todo, mi Dios. Padre, queremos agradecerte por este tiempo y gracias por cada una de estas aplicaciones que hemos podido observar, meditar en sus escrituras. Padre, que este atributo de la omnipresencia de Dios pueda hacerse claro en nuestras vidas y nosotros podamos responder en obediencia a usted, viviendo una vida santa, viviendo una vida de pureza sexual, de pureza en general, de santidad en lo que vemos, en lo que observamos, en lo que pensamos, en lo que decimos. Padre, te pedimos que tu gracia nos fortalezca en esta noche para vivir vidas conforme a su palabra, vidas conforme a su voluntad. Y gracias te damos porque usted es exclusivo, usted es gigante con respecto a lo que nosotros podemos observar en las Escrituras. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por haber estado compartiendo la palabra de Dios. Y recuerde cada una de las aplicaciones que pudimos estudiar en esta noche. Dios les bendiga y que tengan un buen descanso.